Comenzamos con Deuteronomio capítulo 12 versículo 30, que nos advierte, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Al igual que Israel, que estaba rodeado de prácticas atractivas y aparentemente inofensivas, hoy vivimos en una cultura que ha disfrazado viejas idolatrías con nuevos nombres, culto a la imagen, a la moda, al dinero, al placer y a la tecnología. Aunque las formas cambian, el principio espiritual permanece. Dios nunca quiso que su pueblo copiara lo que las naciones hacían, aunque pareciera normal. Romanos capítulo 15 versículo 4 nos enseña que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Despreciar estas advertencias es repetir la misma necedad que destruyó a Israel. Ahora, hablemos de los tatuajes. Levítico capítulo 19 versículo 28 nos dice, no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. En la actualidad, los tatuajes se presentan como arte, identidad o recuerdo personal. Sin embargo, estudios médicos ya han comprobado daños en la piel, migración de tinta a los ganglios, reacciones alérgicas y un aumento en el riesgo de ciertos cánceres. Además, sus raíces históricas están ligadas a rituales paganos y espirituales. Algunos argumentan, al Dios ve el corazón, no la apariencia. El tatuaje no cambia mi fe, o es un arte y una forma de identidad personal, no tiene nada que ver con idolatría, o incluso con un tatuaje de cruz o versículo estoy evangelizando y mostrando mi fe. Pero recordemos 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. El cuerpo no es para expresar identidad cultural ni para símbolos externos, sino para reflejar la santidad de Dios. El Evangelio no necesita tinta en la piel para ser predicado, sino vidas transformadas. Romanos capítulo 1 versículo 16 declara que el poder para salvar está en el Evangelio mismo, no en símbolos externos. Dios mismo dijo en Jeremías capítulo 31 versículo 33, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Sigamos con el ejercicio. 1 Corintios capítulo 9 versículo 27 nos dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. El cuidado del cuerpo mediante ejercicio es bueno, pero en muchos casos se convierte en obsesión por la apariencia, el rendimiento o la aceptación. Esto lleva a sobreentrenamiento, consumo de sustancias dañinas y a la exaltación del físico como un ídolo moderno. Algunos podrían argumentar, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que ejercitarlo es obligación. O la disciplina física refleja también disciplina espiritual, por eso es necesario, o incluso la salud es primero, si no cuido mi cuerpo, no puedo servir a Dios ni a otros. Pero 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8 nos recuerda, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. El ejercicio es bueno, pero nunca debe ocupar el lugar de la piedad ni convertirse en un ídolo. Ahora, hablemos de la moda. 1 Juan capítulo 2 versículo 15 a 16 nos advierte, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece porque, cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. La moda y la sensualidad se han convertido en medios de identidad y aceptación. Millones viven ansiosos por cómo lucen y qué proyectan, gastando dinero y salud en sostener una imagen que pronto pasa de moda. Algunos podrían argumentar, Dios solo ve el corazón, lo de afuera es irrelevante, o la modestia es cultural, lo que era escándalo antes ya no lo es hoy, o incluso la moda es solo estilo, no tiene nada de espiritual, no soy peor por vestirme moderno. Pero aunque Dios ve el corazón, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Pablo enseña en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 10 la importancia de la modestia y decoro. El exterior comunica el interior, y no puede divorciarse de nuestro testimonio. Continuemos con las bebidas y drogas. Proverbios capítulo 23 versículo 31 a 32 nos advierte, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. El alcohol y las drogas están normalizados como diversión y escape. Sin embargo, son responsables de accidentes, violencia, familias destruidas y enfermedades incurables.
Algunos podrían argumentar, Jesús convirtió el agua en vino, así que beber no es malo, o todo en exceso es malo, pero una copa o una fiesta no dañan a nadie, o incluso es una manera de relajarse y disfrutar la vida. Dios quiere que tengamos gozo. Pero Jesús nunca promovió la embriaguez. Efesios capítulo 5 versículo 18 es claro, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. La llenura verdadera viene de Dios, no de sustancias que destruyen. Ahora, hablemos del dinero. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 a 10 nos advierte, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El dinero se presenta como el verdadero éxito y muchos lo asocian automáticamente con bendición de Dios, aunque su búsqueda esclaviza y destruye relaciones. Algunos podrían argumentar, la Biblia dice que Dios quiere prosperarnos, así que buscar riquezas es bendición. O el dinero no es malo, lo malo es el mal uso, mientras lo administre bien no pasa nada, o incluso y sin dinero no se puede ayudar a nadie, por lo tanto tener más es necesario, pero Mateo capítulo 6 versículo 24 nos recuerda, nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. El dinero es herramienta, no señor. Buscarlo como fuente de identidad y seguridad es idolatría. Sigamos con las redes sociales. Efesios capítulo 5 versículo 15 a 16 nos dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La adicción a las redes sociales roba tiempo, afecta la salud mental y debilita la comunión con Dios. La cultura digital consume horas sin edificación. Algunos podrían argumentar, las redes son herramientas para predicar y compartir versículos, o todos las usan, si no estoy ahí me pierdo de oportunidades, o incluso no es malo distraerse, mientras no le haga daño a nadie. Pero Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda, todo me está permitido, pero no todo es de provecho. Aunque se diga, todo me está permitido, no dejaré que nada me domine. La tecnología es útil, pero cuando domina pensamientos y tiempo, deja de ser herramienta y se convierte en ídolo. Ahora, hablemos de la música. Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos dice, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Muchos géneros modernos se defienden como neutros o incluso como cristianos, pero en la práctica terminan exaltando estilos y formas del mundo. Peor aún, algunas congregaciones han reducido la adoración a un espectáculo musical. Algunos podrían argumentar, el ritmo no importa, solo la letra, si la canción habla de Jesús, ya es cristiana, o la música es neutral, el problema es el uso que se le da, o incluso la iglesia necesita música para atraer a los jóvenes, de lo contrario no vendrán. Pero la Biblia nunca dice que la música sea el centro de la iglesia, sino Cristo. Jesús enseñó en Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración no depende de géneros, estilos o emociones, sino de un corazón consagrado. Usar géneros cargados de sensualidad, rebeldía o cultura mundana contradice el llamado a no imitar al mundo, Romanos capítulo 12 versículo 2. Y pensar que sin música no hay iglesia es idolatrar un medio, olvidando que la iglesia se fundamenta en la palabra, la oración y la comunión en Cristo, Hechos capítulo 2 versículo 42. Continuemos con el trabajo. Eclesiastés capítulo 4 versículo 8 nos dice, siempre trabaja arduamente, pero nunca se satisface con lo que tiene. Se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tanto placer? Nada tiene sentido, es algo absurdo. Y Colosenses capítulo 3 versículo 23 nos recuerda, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. En Latinoamérica, el trabajo es casi una lucha por sobrevivir, jornadas de 8 a 6, sueldos bajos y exigencias que aumentan sin recompensa justa. Culturalmente se glorifica al hombre que nunca descansa, que saca adelante a su familia aunque pierda salud, paz y comunión con Dios. Sin darnos cuenta, el trabajo puede convertirse en identidad, seguridad y prioridad suprema, robando lugar a Dios. Algunos podrían argumentar, el que no trabaja que no coma, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, así que es bíblico trabajar sin descanso, o soy responsable, y un hombre de familia debe sacrificarse al máximo por proveer, o incluso el esfuerzo laboral es señal de bendición y ejemplo para mis hijos.
Pero el esfuerzo es bueno, pero cuando el trabajo sustituye a Dios como fuente de provisión y sentido, se convierte en ídolo. Jesús dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo capítulo 6 versículo 33. El verdadero proveedor no es el jefe ni el salario, sino el Señor. Trabajar con excelencia honra a Dios, pero trabajar como esclavo del sistema sin descansar en él solo revela falta de fe y produce vacío. El hombre no fue creado para definirse por su productividad, sino para reflejar la gloria de Dios. Finalmente, hablemos de los ídolos modernos. Romanos capítulo 1 versículo 25 a 28 nos advierte, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Hoy los dioses ya no se llaman Baal, Moloch o Asera, sino dinero, éxito, música, imagen, redes sociales y trabajo. Son cosas creadas por Dios para ser herramientas, pero el hombre las transformó en ídolo. Algunos podrían argumentar, no son ídolos, son cosas necesarias de la vida moderna, todos las usamos, o mientras no odor literalmente, no es idolatría, solo es disfrutar lo que me gusta, o incluso Dios quiere que sea feliz, y si esto me hace feliz, no puede ser malo. Pero la idolatría no es solo arrodillarse ante estatuas, sino poner cualquier cosa por encima de Dios. Mateo capítulo 6 versículo 24 enseña que no se puede servir a dos señores. Cuando el corazón depende del dinero, del trabajo, del placer o de la aprobación humana, eso ya es idolatría. La felicidad verdadera está en obedecer al Señor, no en rendir culto a lo creado. Para reflexionar, les dejo estas preguntas. ¿Qué prácticas en mi vida se disfrazan de cultura pero en realidad son idolatría? ¿De qué manera justifico mis deseos usando la Biblia fuera de contexto? ¿Estoy cuidando mi cuerpo como templo del Espíritu o lo estoy exponiendo a daño? ¿Qué ídolos modernos me dominan más de lo que reconozco? De verdad confío en que la voluntad de Dios es mejor que mis propios planes. Los viejos dioses no han desaparecido, solo cambiaron de nombre y se vistieron de modernidad. Usar la Biblia para justificarlos no borra su esencia. Cristo nos llama a santidad, a discernir lo que parece aceptable pero destruye, y a vivir en obediencia que da vida y libertad verdadera.